Vuelve a casa. No le digas nada a tu madre ni a tu hermano. Ese mensaje llegó a las 6:47 de la mañana mientras estaba sentada en un balcón bañado por el sol en Tenerife, viendo a mi madre sonreír por primera vez en 21 años por algo que había dicho mi hermano. Un número desconocido, sin nombre. 7 palabras que me helaron las entrañas. 12 horas después, estaba en la terminal de llegadas del aeropuerto de Santander Sebe Ballesteros. Un hombre con un traje gris sostenía un cartel con mi nombre. A su lado, 2 agentes de la Guardia Civil, y lo que me mostraron en aquella sala de reuniones. No recuerdo cómo caí al suelo. Solo recuerdo despertar bajo luces fluorescentes con un paramédico pidiéndome que contara hacia atrás desde 10. Eso fue hace 4 meses. Todavía no duermo bien, pero necesito contároslo todo. Porque lo que mi familia hizo y cómo respondí me cambió para siempre. Antes de continuar, por favor, tómate un momento para darle a me gusta y suscribirte, pero solo si realmente conectas con esta historia. Y me encantaría saber desde dónde me estáis viendo. Dejad vuestra ciudad y hora local en los comentarios. Me llamo Alba Reyes. Tengo 32 años, y esta es la historia de cómo mi madre y mi hermano intentaron arruinar mi vida, y de cómo la verdad me la salvó. Ahora, dejad que os lleve a una noche lluviosa de noviembre en Santillana del Mar, en Cantabria, la noche en que dejé de ser la hija de alguien. Tenía 11 años. Era martes. 14 de noviembre. Recuerdo la fecha porque traje a casa una autorización para una excursión al Museo de Bellas Artes de Santander. Necesitaba la firma de un padre y 3 euros. Eso era todo. Una firma y 3 euros. Mi madre, Margarita Reyes, estaba sentada en la mesa de la cocina cuando entré. Tenía el teléfono pegado a la oreja. Su voz era tranquila, monótona, como si leyera una lista de la compra. Está hecho, dijo. Se irá esta noche. No tenía ni idea de con quién hablaba. Aún no lo sé. Colgó y me miró como si yo fuera una mancha en la encimera. Algo que limpiar. Recoge tus cosas, dijo. Pensé que se refería a la excursión. De hecho, sonreí. Te vas esta noche. Mi hermano, Diego, estaba de pie al final de la escalera. Tenía 14 años. Lo vio todo. No dijo una palabra. No se movió. Solo se apoyó en la barandilla como si viera un programa de televisión que no tenía nada que ver con él. Mi madre abrió la puerta principal. La lluvia caía a cántaros en el porche. Me entregó una bolsa de basura negra, de las de jardín, y dijo las 4 palabras que recordaré el resto de mi vida: vete. No vuelvas. Sin maleta, sin abrigo, sin explicación, sin 3 euros. Caminé 5 kilómetros bajo la lluvia. Mis zapatillas se empaparon en la segunda calle. La bolsa de basura se rasgó en la esquina de la Avenida de la Constitución, y el libro de la biblioteca se me cayó en un charco. Llegué a casa de mi abuelo, en la calle del Puerto, a las 29. Cuando abrió la puerta, no preguntó qué había pasado. No llamó a Margarita. Simplemente se arrodilló en el porche mojado, me rodeó con sus brazos y dijo: ya estás en casa, pajarito. Fue la última vez que alguien de mi familia me abrazó en 21 años. Mi abuelo, Mateo Vargas, era un ingeniero de caminos jubilado que vivía como si nunca hubiera ganado un céntimo más allá de su pensión. Una pequeña casa de estilo montañés, un huerto detrás, un pequeño taller en el garaje donde arreglaba relojes, radios, cualquier cosa con engranajes. Rotaba 3 camisas de franela y bebía café solo de una taza que decía: el mundo está bien, abuelo. Mi abuela Rosa era el calor de esa casa. Me enseñó a hacer estofado de ternera los domingos. Me hacía trenzas antes del colegio. Me leía todas las noches, incluso cuando con 12 años probablemente ya era demasiado mayor. Nunca la detuve. Durante 7 años, esa pequeña casa en la calle del Puerto fue el único lugar donde sentí que existía. Margarita nunca llamó, ni una sola vez. Diego no escribió, ni tarjetas de cumpleaños, ni visitas en Navidad, nada. Era como si me hubieran borrado de sus vidas con la misma facilidad con que mi madre limpiaba la encimera de la cocina. Mi abuelo nunca me presionó para hablar de ello. Pero una vez,
Cuando tenía 13 años y lloraba en el garaje porque una niña en el colegio me preguntó por qué mi madre no iba a las reuniones de padres, dejó su llave inglesa, y dijo algo que no entendí hasta décadas después. Algún día entenderás por qué he guardado lo mejor para ti. No ahora, pero algún día. Note cosas, pequeños detalles. Un hombre con un traje gris visitaba a mi abuelo cada pocos meses. Se sentaban en su despacho, con la puerta cerrada. Oía murmullos, pero nunca frases completas. Cuando pregunté quién era, mi abuelo dijo, un viejo amigo que me ayuda con el papeleo. No insistí. Estaba agradecida de tener un techo. Mi abuela Rosa murió cuando yo tenía 16 años. Un derrame cerebral, rápido y silencioso, y la casa de la calle del puerto se volvió un poco más silenciosa, un poco más fría, pero mi abuelo vivió para mí, o eso creo. Me llevó a visitar universidades. Corrigió mis redacciones de solicitud. Guardaba una caja de roble cerrada con llave en el estante más alto de su armario, que nunca abría delante de mí. Una vez le pregunté qué había dentro. Sonrió y dijo, tu futuro. Mi abuelo murió mientras dormía 3 semanas antes de que yo empezara la universidad. Lo encontré un sábado por la mañana, todavía con su camisa de franela, con una mano sobre un libro de puentes romanos. Parecía en paz. Parecía que había terminado su trabajo. El funeral fue pequeño. 6 vecinos, el párroco de la iglesia de la Plaza Mayor, la mujer que regentaba la ferretería donde mi abuelo compraba los clavos, y entonces entró Margarita. No había visto a mi madre en 7 años. Iba de luto de pies a cabeza. Una cruz de plata en el cuello. Se movía por la iglesia como una viuda de película, tocando los bancos, secándose una lágrima con un pañuelo, susurrando gracias a extraños que le daban el pésame. No me miró ni una vez. Pero Diego sí. Se acercó directamente a donde yo estaba sentada en la primera fila, se inclinó y dijo algo tan bajo que solo yo pude oírlo. El abuelo se lo dejó todo a mamá. No hay nada para ti. Luego sonrió. Una sonrisa fugaz, del tipo que desaparece antes de que nadie más pueda verla. Después del servicio, un hombre se me acercó en el aparcamiento. Traje gris. Lo reconocí. El hombre del despacho de mi abuelo. Señorita Reyes, dijo. Mi nombre es Tomás Ferrer. Fui el abogado de su abuelo durante 30 años. Me tendió un sobrecolor crema sellado con lacre, antiguo, deliberado. Su abuelo me pidió que le diera esto cuando fuera el momento adecuado. Hizo una pausa. Aún no es el momento, pero quédese con mi tarjeta. Cogí la tarjeta. Cogí el sobre. Los metí en mi bolso y no los toqué. Esa noche, cogí un autobús de vuelta a la residencia de estudiantes. Sola. Huérfana funcional. 18 años con un sobresellado que me daba demasiado miedo abrir. Y la tarjeta de un hombre de traje gris que decía: aún no es el momento. Poco sabía yo que esos 2 trozos de papel me salvarían la vida 14 años después. Pagué la universidad como lo hace mucha gente. Becas, trabajos y fideos instantáneos 5 noches a la semana. Estudié informática en la Universidad de Cantabria, me gradué con honores y me mudé a Barcelona con 600 euros y una maleta de mano. No lo llamaba ambición entonces. Lo llamaba no tener opción. A los 24. Trabajaba 80 horas a la semana en una startup en el distrito 22 programando una aplicación en la que no creía, comiendo en mi escritorio y durmiendo en un estudio del tamaño de una plaza de garaje. Nadie de mi familia sabía dónde estaba. Nadie preguntó. Pero algo estaba creciendo en mí. No era resentimiento, era un propósito. Seguía pensando en los chicos que conocí en la universidad. Los que salían del sistema de tutelado sin nada. Sin familia, sin mentores, sin nadie a quien llamar cuando el casero subía el alquiler. O el coche se estropeaba, o la soledad se sentaba en tu pecho como una piedra. Yo conocía ese sentimiento. Lo había vivido. A los 27, creé Hogar Enlace. Era una plataforma simple. Conectaba a jóvenes que estaban a punto de salir del sistema de tutela con mentores voluntarios que simplemente estarían ahí. No era caridad. Era presencia. Alguien al otro lado del teléfono. A los 30,
Un fondo de capital riesgo creyó en ella lo suficiente como para invertir. La empresa fue valorada en 47 millones de euros. Sobre el papel, era rica. En realidad, seguía siendo la chica de las zapatillas empapadas caminando 5 kilómetros bajo la lluvia. Mi única amiga de verdad era Gracia Campos, una enfermera que conocí en la biblioteca de la universidad en primer año. Era de León. Directa, terca, del tipo de persona que te diría que tu peinado es un desastre antes de preguntarte qué tal el día. Gracia lo sabía todo sobre mi pasado. Y tenía una regla sobre mi familia. Si alguna vez vuelven, me dijo una vez mientras comíamos en un tailandés en el barrio de Gracia, no es porque te echen de menos, es porque necesitan algo. Le creí, en su mayor parte, pero hay una diferencia entre creer algo en tu cabeza y creerlo en esa parte de ti que todavía guarda una bolsa de basura en el fondo del armario, por si acaso. Años después. Una noche. Encontré una línea enterrada en mis registros de ayuda financiera de la universidad. Parte de mi beca había sido financiada por un fondo educativo anónimo. Sin nombre, sin rastro. Solo un depósito constante cada semestre. No pude rastrearlo, pero tuve la sensación de que ya sabía de quién era. La llamada llegó. Un miércoles a las 21:14, hora peninsular. Estaba en mi sofá en Barcelona, a medio ver un documental sobre ingeniería de puentes, un hábito que heredé de mi abuelo, cuando mi teléfono sonó con un prefijo de Cantabria. Casi no lo cogí. Ojalá no lo hubiera hecho. Alba. La voz era más vieja, más temblorosa, pero inconfundible. Soy yo. Tu madre. Silencio. El mío, no el suyo. Sé que no me merezco esta llamada. Me dijo que le habían diagnosticado un cáncer en fase inicial. Me dijo que iba a la iglesia todas las semanas. Me dijo que había cambiado. Dijo la palabra perdón 4 veces en 2 minutos, y cada vez sonaba más forzada que la anterior. Y entonces dijo lo que me rompió. Quiero que estemos juntos. Todos nosotros. Antes de que sea demasiado tarde. Unas vacaciones. En Tenerife. Como una familia. Hizo una pausa. Diego también quiere pedir perdón. Dije que no. Lloró. Colgué y llamé a Gracia. La carta del cáncer, dijo Gracia. Manipulación de manual. No vayas. No dormí durante 3 noches. Miraba al techo y discutía conmigo misma de una manera que solo los abandonados pueden hacerlo. Mitad lógica, mitad esa pequeña voz desesperada que sigue susurrando. Quizás esta vez sea diferente. En la tercera noche, cogí la foto enmarcada de mi mesita de noche. Éramos mi abuelo y yo, en su porche, el verano de mis 15. Él sonreía como si supiera algo que yo no sabía. Él habría querido que lo intentara. Estaba segura. Llamé a Margarita. Iría 3 días, no 5. Reservaría mi propio vuelo y mi propio hotel. Aceptó al instante. Sin protestar, sin negociar. Esa debería haber sido la primera señal de alarma. 20 minutos después, recibí un mensaje de un número desconocido. Ten cuidado. 2 palabras, sin nombre. Pensé que era spam. Lo borré. Esa fue la segunda señal de alarma. La ignoré por completo. Tenerife a finales de septiembre es tan hermoso que parece prestado, como si no pudiera durar. Bugambillas, el aire salado, atardeceres que hacen que todo parezca un cuadro que alguien olvidó firmar. Volé a Tenerife Sur y conduje 45 minutos hasta el resort, un complejo en primera línea de playa con aparcacoches. Del tipo que pone orquídeas en el vestíbulo y te cobra 12 euros por un zumo de naranja. Diego había reservado las habitaciones. No pregunté con qué dinero. Margarita esperaba en el vestíbulo. Parecía más pequeña de lo que recordaba, más delgada. Tenía el pelo canoso en las sienes, y llevaba una chaqueta de punto azul claro, que le daba un aire de catequista. Cuando me vio, abrió los brazos y empezó a llorar antes de que yo estuviera a su alcance. «Estás preciosa», susurró en mi hombro. Igual que la abuela. Diego estaba detrás de ella, más alto, más corpulento, con una camisa de lino planchada, un reloj de cuero y una sonrisa que parecía recién salida del dentista. Me tendió la mano como si nos encontráramos en una conferencia de negocios. Hermanita.
¿Cuánto tiempo? Me presentó a su novia, Ámbar Jiménez, de 28 años. Pelo rubio, dientes perfectos, risa fácil. Me estrechó la mano con ambas manos y dijo, he oído hablar mucho de ti. Con el tono de voz de una agente de atención al cliente. La cena esa noche fue casi normal. Casi. Margarita habló de su grupo de la parroquia. Diego habló de su carrera en el sector inmobiliario. Ámbar se rió de todos los chistes de Diego. Nadie mencionó los 21 años, pero noté cosas. Diego me preguntó a qué me dedicaba. 2 veces. Luego me preguntó si alquilaba o era propietaria. Luego me preguntó si estaba cómoda financieramente. Quería decir, ya sabes. La familia debería cuidarse mutuamente. Di respuestas vagas, sonreí, comí mi pescado, y cuando volví a mi habitación, revisé mi teléfono. Un nuevo mensaje de ese número desconocido. ¿Tu hermano ya te ha preguntado por el dinero? Esta vez no lo borré. Hice una captura de pantalla. A la mañana siguiente, Margarita sugirió una foto familiar en la playa. Un recuerdo, dijo. Acepté. ¿Qué daño podía hacer una foto? Resulta que mucho, cuando tu madre la convierte en un teatro. Le pidió a un empleado del resort que hiciera la foto, mientras la joven ajustaba el ángulo. Margarita se inclinó y dijo. Lo suficientemente alto para que todos los que estaban cerca la oyeran. Mi hija ha vuelto a mí después de años de haberse fugado de casa. Siempre fue tan rebelde, como si yo me hubiera ido por voluntad propia, como si no me hubieran echado a la 1 de la madrugada con una bolsa de basura bajo la lluvia. No la corregí. Me quedé allí, en la arena, con el brazo alrededor de una mujer que estaba reescribiendo mi infancia para una audiencia de extraños, y sonreí a la cámara. Más tarde, Diego me interceptó junto a la piscina. Su voz bajó medio octava. Mira, voy a ser sincero. He pasado por una mala racha. Algunas deudas, nada importante. Se encogió de hombros como alguien que describe una multa de aparcamiento. ¿Has pensado alguna vez en que los hermanos inviertan juntos? No estoy en posición de invertir, dije. Cambió de tema rápidamente. Sabes, el abuelo se lo dejó todo a mamá, ¿verdad? La casa, los ahorros. No era mucho, la verdad. Estaba observando mi cara, sondeando. No conozco los detalles, dije, y era verdad. Esa noche, me estaba lavando los dientes cuando oí voces en el pasillo, fuera de mi puerta. Margarita y Diego. Voces bajas, tensas. No lo sabe, dijo Margarita. Sigue adelante. Estás sospechando, respondió Diego. Pues hazlo mejor. Me apoyé en la pared del baño. El cepillo de dientes todavía en mi boca. Mis manos temblaban. Esperé hasta que el pasillo quedó en silencio. Luego cogí mi teléfono y le envié un mensaje al número desconocido. ¿Quién eres? Pasaron 3 minutos. Luego, una respuesta. Alguien en quien tu abuelo confiaba. La mañana. Tercer día. El último que había aceptado quedarme. Diego trajo una carpeta marrón al desayuno. La dejó sobre la mesa entre el salero y la mantequilla. Tan casual, como un periódico. Bueno, he estado revisando el patrimonio del abuelo, dijo. Resulta que hay bienes y deudas que nunca se distribuyeron correctamente. Abrió la carpeta y deslizó una hoja grapada hacia mí. Mamá y yo pensamos que sería justo si todos firmáramos esto para consolidarlo todo bajo un fideicomiso familiar. La cogí. En la parte superior ponía: Acuerdo de fideicomiso familiar. Patrimonio Vargas. Reyes. No soy abogada, pero llevo 5 años revisando contratos para mi empresa. Sé cómo es un poder notarial cuando se disfraza de lenguaje familiar. Y esto le daba a Diego el control total de cualquier activo a nombre de Vargas. Necesito tiempo para leerlo. Dijo que era solo una formalidad. Diego se echó hacia atrás. Mamá ya ha firmado. Margarita me cogió la mano sobre la mesa. Dije que necesitaba tiempo. Aparté la mano. Dije que necesitaba tiempo. La mandíbula de Diego se tensó. Ámbar le miró a él, y luego a su teléfono. De vuelta en mi habitación, fotografié cada página, y se las envié a mi abogado en Barcelona. 2 horas después, llamó.
No firmes nada, dijo. Ese documento le daría a tu hermano el control de activos que puede que ni siquiera sepas que tienes. Me senté en el borde de la cama. El teléfono vibró. El número desconocido. Esta vez, el mensaje era más largo. Vuela a casa. No le digas nada a tu madre ni a tu hermano. Hay un vuelo a las 6 de la mañana desde Tenerife Sur. Sube a él. Habrá un coche esperándote en Santander. No tengas miedo. Me senté en la cama durante 1 hora, mirando el mensaje. Mis manos no dejaban de temblar. Seguía pensando, ¿y si esto es una trampa? ¿Y si alguien más está intentando separarme de mi familia? Pero entonces pensé, ¿qué familia? La que me echó a los 11 años. La que me tendió una trampa en la mesa del desayuno y la llamó herencia. Tenía que elegir. Y elegí confiar en un extraño por encima de mi propia sangre. ¿Haríais vosotros lo mismo? Todavía no sé si fue valentía o solo instinto de supervivencia. Decídmelo en los comentarios, porque incluso ahora, 4 meses después, todavía le doy vueltas. Puse la alarma a las 4:30 y no pegué ojo. A las 4:30 de la mañana, todavía está oscuro. El pasillo del resort olía a cloro y a hibiscos. Cogí mi maleta de mano, nunca deshago del todo la maleta en lugares de los que podría tener que irme y bajé por la escalera de servicio. Sin hacer el check-out. Sin dejar una nota. Llamé a un Uber desde el aparcamiento y vi cómo el resort desaparecía en el espejo retrovisor mientras nos incorporábamos a la autopista Tefuno. La conductora era una profesora jubilada llamada Carmen. Me preguntó si volvía a casa. Dije que sí. Fue lo más sincero que dije en 3 días. En el aeropuerto de Tenerife Sur, facturé para el vuelo de las 6 de la mañana a Santander. La puerta de embarque estaba casi vacía. Un hombre de negocios, una madre con un bebé dormido. Me senté en una silla de plástico con un café que no podía beber, ensayando las despedidas que nunca diría. Le envié un mensaje a Gracia desde la cola de embarque. Algo va mal. Me voy. Te llamo cuando aterrice. Su respuesta: gracias a Dios. El avión despegó a las 6:05. Vi la costa inclinarse y desaparecer. La isla, el resort, la familia en la que me había permitido creer durante 72 estúpidas y esperanzadoras horas. Mi teléfono vibró a las 7:30. Diego. ¿Dónde estás? Mamá está preocupada. Luego Margarita. Alba, por favor, no me hagas esto otra vez. Luego Diego, 1 minuto después. Tenemos que hablar del fideicomiso. Es importante. 3 mensajes en 10 minutos. Preocupación, culpa, presión. Una escalada de manual. Había visto a Margarita hacerlo durante toda mi infancia. Comienzo suave, nudo de herida, final de ultimátum. Diego había aprendido bien. Apagué el teléfono y apoyé la frente en la ventanilla. Y fue entonces cuando lo sentí en el bolsillo de mi chaqueta. Una tarjeta de visita, blanda por el tiempo, con los bordes tan gastados que parecían de fieltro. Tomás Ferrer, abogado. La había guardado en mi cartera durante 14 años, pasándola de una chaqueta a otra, sin saber por qué no podía tirarla. Ahora lo sabía. Aeropuerto de Santander CB Ballesteros. Puerta B4. Salí de la pasarela con mi maleta de mano al hombro, y la sensación de estar entrando en la historia de otra persona. Y lo estaba. Un hombre estaba de pie en la zona de llegadas, sosteniendo un pequeño cartel. A. Reyes. Traje gris, pelo plateado, de unos 70 años. A su lado, 2 agentes de la Guardia Civil con sus uniformes de gala, con las manos en las caderas, no de forma agresiva, pero presentes. El hombre bajó el cartel cuando me vio. Señorita Reyes. Mi nombre es Tomás Ferrer, fui el abogado de su abuelo, Mateo Vargas, durante 30 años. Me tendió la mano. Su apretón era firme, sus ojos amables. Necesitamos hablar en privado. Me llevaron a una pequeña sala de reuniones cerca de las oficinas de la aerolínea, paredes beige, una mesa redonda, 4 sillas. Tomás se sentó frente a mí y colocó 3 objetos sobre la mesa con la precisión de alguien que ha ensayado este momento. Un documento encuadernado, el sobre sellado color crema con el lacre, con una caligrafía que reconocí como la de mi abuela Rosa, y un grueso dossier con una etiqueta.
Su abuelo redactó este testamento en 2012, dijo Tomás. La nombra a usted, Alba Reyes, única heredera de todo su patrimonio. Le miré fijamente. Eso incluye la casa de la calle del puerto, sus cuentas de ahorro y las inversiones acumuladas durante 40 años. Hizo una pausa. El valor estimado es de 2,8 millones de euros. La habitación se tambaleó. Me agarré a la mesa. Me dio instrucciones de ejecutarlo cuando se cumplieran 2 condiciones. Primero, que usted tuviera 32 años. Segundo, que su familia se hubiera puesto en contacto con usted. ¿Por qué esas condiciones? Porque sabía que solo volverían si se enteraban del dinero. Tomás abrió el grueso dossier. Pero esa no es la razón por la que la Guardia Civil está aquí. Desplegó una serie de capturas de pantalla impresas sobre la mesa, mensajes entre Diego y un contacto guardado como V. El primero decía, ya está aquí. Habitación 412. Si no firma para el jueves, pasamos al plan B. La respuesta, el plan B cuesta el doble. La respuesta de Diego, lo que sea necesario. Tomás me presentó a la mujer que había estado sentada en silencio al fondo de la mesa. No me había fijado en ella cuando entré, lo que, según supe más tarde, era precisamente la idea. Esta es Raquel Sanz, dijo Tomás. Investigadora privada. La contraté hace 6 semanas, el mismo día que su madre la llamó. Raquel era menuda, de unos 40 años, con el pelo corto y castaño, sin joyas, con una cara que no revelaba nada. Abrió su portátil y lo giró hacia mí. Su hermano debe 340.000 euros, dijo. Principalmente deudas de juego online. Sus acreedores no son gente paciente. Pasó por una cronología. Diego descubrió el testamento hace 6 meses al entrar en la casa abandonada de la calle del puerto y encontrar un borrador en el escritorio de su abuelo. Se lo contó a su madre. Juntos, planearon las vacaciones. La voz de Raquel era fría, precisa. Paso 1. Reconectar. Paso 2. Convencerla para que firme un fideicomiso familiar, transfiriendo el control a Diego. Paso 3. Y abrió una nueva serie de mensajes. De Diego a V, un hombre llamado Víctor con antecedentes por agresión y extorsión. Si no firma, pasamos al plan B. ¿Qué era el plan B? Haz que parezca un accidente. No conoce a nadie aquí. El balcón, la piscina, donde sea que quede limpio. Lo leí 3 veces. Las palabras no cambiaron. Su hermano estaba planeando matarla, dijo Raquel. Y entonces me enseñó el que no pude apartar de la vista. De Diego a Margarita, con fecha de 2 días antes del viaje. No firma. Puede que necesitemos el plan de contingencia. La respuesta de Margarita. Haz lo que tengas que hacer. Pero no me impliques. Mi propia madre. 8 palabras. Sin dudarlo, me levanté. Dije, disculpen. Fui al baño al final del pasillo. Cerré la puerta con llave. Y sollocé como no lo había hecho desde que tenía 11 años, bajo la lluvia con una bolsa de basura. Mi cuerpo se convulsionaba. Las luces fluorescentes sobre mí zumbaban como una colmena. Cuando volví a la mesa, mis ojos estaban hinchados y mi voz era un susurro, pero ya no estaba rota. ¿Qué hacemos ahora?, pregunté. Tomás empezó a explicar los siguientes pasos. Los procedimientos legales. La coordinación con las fuerzas del orden. Las medidas de protección. Estaba a mitad de una frase sobre una orden de alejamiento cuando la habitación se estrechó y el suelo se precipitó hacia mí. Desperté de espaldas. Un paramédico estaba arrodillado a mi lado, con 2 dedos en mi muñeca. Está bien, dijo. Le ha bajado la tensión. ¿Puede contar hacia atrás desde 10? Conté. Miré fijamente las baldosas del techo. Pensé en mi abuelo abriendo la puerta bajo la lluvia, arrodillándose en el porche mojado, sin hacer preguntas. Él sabía que esto iba a pasar. Quizás no los detalles, no Víctor, no el balcón, no la piscina, pero conocía la forma de las cosas. Sabía de lo que Margarita y Diego eran capaces, y había pasado los últimos años de su vida construyendo un muro entre ellos y yo. Tomás estaba sentado en la silla a mi lado, paciente como un reloj. Me ofreció un vaso de agua de papel. Tómese su tiempo, dijo.
pero no demasiado. Su hermano aún no sabe que se ha ido. Me incorporé, bebí el agua, mantuve mi voz firme. No quiero venganza, dije. Quiero la verdad. Toda. Tomás asintió, como si hubiera estado esperando exactamente esas palabras. Luego metió la mano en su maletín y sacó el sobresellado. Crema, lacre, la caligrafía de mi abuela, el mismo que me había entregado en el funeral de mi abuelo hacía 14 años. Nunca lo abrí, dije. Nunca. Lo he llevado conmigo a través de 6 pisos, 4 ciudades y toda una carrera. Ha vivido en bolsillos de chaquetas, en cajas de zapatos y en el fondo de archivadores. Lo he tocado cientos de veces y nunca he roto el sello. Ábrelo cuando estés lista, dijo Tomás. Tu abuela, Rosa, lo escribió una semana antes de morir. Guardé el sobre en mi bolsillo. Aún no, pero pronto. Primero, tenía que detener a un hermano. Tomás me había reservado una habitación en un hotel de Santander. Tranquilo, limpio, lejos de todo lo que tuviera que ver con los reyes. Gracia voló desde Madrid esa noche. Entró por la puerta, dejó caer su bolso y me abrazó sin decir una palabra. Luego dijo lo que Gracia siempre decía. Te lo dije. Te dije que no fueras. Lo sé. Me apoyé en su hombro. Pero si no hubiera ido, me habrían encontrado de todos modos. No discutió. Sabía que yo tenía razón. Mientras Gracia pedía servicio de habitaciones, yo no podía comer. La maquinaria de la justicia se movía en 2 comunidades autónomas. La Guardia Civil de Cantabria se coordinaba con las fuerzas del orden de Canarias. El plan era claro. Detener primero a Víctor en Tenerife, y luego a Diego en Santillana a la mañana siguiente. Me senté en la cama del hotel mientras Gracia dormitaba en un sillón. Medianoche. La ciudad susurraba tras la ventana. Saqué el sobre del bolsillo. El lacre se desprendió como un susurro. Dentro, una sola hoja de papel amarillento y una fotografía. La caligrafía de Rosa era cuidada, del tipo que enseñaban en escuelas que ya no existen. Mi querida Alba, si estás leyendo esto, significa que tu abuelo ya no está y yo tampoco, y que alguien está intentando quitarte lo que es tuyo. Siento no haber podido protegerte mientras vivía, pero quiero que sepas que el problema nunca fuiste tú. Tu madre estaba rota mucho antes de que tú nacieras, y te rompió a ti en lugar de curarse a sí misma. Te mereces todo lo bueno de este mundo, mi pequeño pajarito. Construye tu propio nido, con amor, R. La foto. Yo, a los 5 años, en el regazo de Rosa. Ambas riéndonos de algo fuera de plano. En el reverso, escrito a lápiz, 4 palabras. Siempre fuiste suficiente. Gracia se despertó y me encontró sentada con las piernas cruzadas en el suelo, con la foto en las manos, las lágrimas cayendo en silencio. No preguntó nada, se sentó a mi lado, me cogió la mano y se quedó allí. A la 1:47 de la madrugada, mi teléfono se iluminó. Tomás. Víctor ha sido detenido. Está cooperando. Detendrán a tu hermano a las 7 de la mañana. Dejé el teléfono y miré la foto una vez más. 5 años. Riendo. Suficiente. A las 7 en punto. 2 coches sin distintivos se detuvieron frente a la casa de Margarita en Santillana del Mar. Diego estaba comiendo cereales en la mesa de la cocina cuando llamaron. Abrió la puerta en chándal. Los agentes le leyeron sus derechos mientras Margarita gritaba desde el porche en bata, agarrada a la barandilla como si la casa se fuera a derrumbar. Conozco estos detalles, porque Raquel Sanz me envió un informe conciso esa tarde. Claro, objetivo, sin comentarios. Era el estilo de Raquel. La llamada de Margarita llegó 40 minutos después de la detención. ¿Qué has hecho? Jadeó. Se han llevado a tu hermano. No ha hecho nada. Contrató a alguien para que me matara, mamá. Silencio, lo suficientemente largo como para oír el tic-tac de un reloj en algún lugar de su casa. Eso es ridículo. Diego nunca haría eso. Te lo estás inventando para vengarte de nosotros. La Guardia Civil tiene todos los mensajes. Todos. Dejé que eso calara. Incluidos los tuyos. ¿Qué mensaje? Se lo leí desde la captura de pantalla de mi teléfono. Palabra por palabra.
Haz lo que tengas que hacer. Pero no me impliques. Silencio durante 10 segundos, luego un hilo de voz. Eso era por los papeles del fideicomiso, no por hacerte daño. Eso lo decidirá un juez. Colgué, puse el teléfono boca abajo en la mesita de noche y no lo cogí en 6 horas. En los días siguientes, las piezas encajaron. A Diego se le denegó la libertad bajo fianza. La naturaleza de los cargos, más la cooperación de Víctor, lo convertían en un riesgo de fuga. Ámbar Jiménez se desvaneció, haciendo el checkout del resort la mañana de la detención de Diego, cancelando su número de teléfono, sin dejar dirección de reenvío. Tomás llamó esa noche. Necesitamos iniciar la validación del testamento. La casa de tu abuelo en Santillana lleva 14 años vacía. Hizo una pausa. Dejó instrucciones sobre qué hacer con ella. Mientras tanto, Margarita había contratado a un abogado. En 24 horas, su abogado presentó una moción para invalidar el testamento, alegando que Mateo carecía de capacidad testamentaria cuando lo firmó. La batalla por la verdad acababa de empezar. Margarita siempre fue mejor contando historias que diciendo la verdad. En las 48 horas posteriores a la detención de Diego, pasó de ser una madre cómplice a una víctima afligida. Publicó en la página de Facebook de su grupo de la parroquia, que tenía 900 miembros y una lista de oración compartida. Mi hija está intentando robar la herencia de su abuelo y meter a mi hijo inocente en la cárcel. Por favor, rezad por nuestra familia. Y funcionó. Mi teléfono empezó a sonar. Números que no había visto en 20 años. Algunos llamaban contacto. Incluso con cautela. Otros no. Una mujer del grupo de estudio bíblico de Margarita me dejó un mensaje de voz llamándome ingrata. Un hombre cuyo nombre no reconocí, dijo que debería avergonzarme de lo que le estaba haciendo a mi pobre madre. No respondí a ninguno. No tenía sentido discutir una narrativa que llevaba 21 años construyéndose. Pero entonces llegó una llamada que no esperaba. Alba. Soy Patricia Bernal. Vivo a 3 casas de tu madre en la urbanización del Sol. La recordaba vagamente. Una mujer alta con guantes de jardinería que siempre saludaba desde su entrada. Tu madre siempre le dijo a todo el mundo que te escapaste a los 11 años porque eras una niña problemática, dijo la señora Bernal. Su voz era firme, pero delgada, y yo la creí durante 20 años. Hizo una pausa. Pero la semana pasada vi el informe policial. ¿Qué informe? La noche que te fuiste. Un vecino llamó a la policía porque vio a una niña caminando sola bajo la lluvia con una bolsa de basura. Un agente fue a casa de tu madre. Ella le dijo que te habías ido voluntariamente a vivir con familiares. Cerraron el caso. Un informe policial. Hecho la noche que me echaron. Margarita había mentido descaradamente a un agente y el caso desapareció. No tenía ni idea, dije. Llamo porque le debo una disculpa, dijo la señora Bernal. Debería haber prestado más atención. Debería haber indagado. Pero no lo hice. Tomás confirmó más tarde que Mateo había guardado una copia de ese informe policial. Estaba en el dossier con el testamento. Lo supo desde el principio. Y entonces Tomás me contó algo que me rompió de nuevo. Tu abuelo intentó conseguir la custodia legal varias veces. Margarita amenazó con denunciarlo por abuso si no se echaba atrás. Él eligió protegerte desde la sombra en su lugar. Mi abuelo luchó por mí, y mi madre usó una mentira como un arma cargada para detenerlo. No contraataqué en las redes sociales. No publiqué desmentidos. No llamé a los amigos de la parroquia de Margarita para defenderme. En su lugar, hice lo que mi abuelo me enseñó. Construí algo. Tomás presentó la petición para validar el testamento en el juzgado de primera instancia de Santander. La vista se fijó para 2 semanas después. El abogado de Margarita presentó su argumento de capacidad mermada, alegando que Mateo no estaba en su sano juicio cuando firmó. Tomás dijo que era una táctica común, y una que casi siempre fallaba cuando el firmante tenía una evaluación psiquiátrica limpia, cosa que Mateo tenía. Realizada 2 semanas antes de la firma del testamento, por el Dr. Alan Fernández, un psiquiatra certificado que todavía ejercía en Oviedo. Certificaba que Mateo estaba en plena posesión de sus facultades legales. Pero Tomás trajo más. Una tarde,
Llegó al hotel con una caja de madera. Roble, con un cierre de latón. La reconocí al instante. La caja del estante superior del armario de mi abuelo. La que nunca abrió delante de mí. La casa de tu abuelo ha estado precintada desde que murió, dijo Tomás. Esto estaba en el armario principal. Sus instrucciones eran dártela cuando comenzara el proceso legal. La abrí. Dentro, 7 diarios con cubierta de cuero, con la caligrafía de mi abuelo Mateo, un registro de 7 años. Desde el año en que me mudé hasta el año en que murió. Abrí el primero al azar. Marzo de 2009. Volví a llamar a Margarita. Dice que Alba está mejor sin esta familia. Quizás tenga razón. Pero no como ella cree. Lo había documentado todo. Cada llamada a Margarita, cada negativa, cada intento legal de llevarme a casa, cada acto silencioso de protección del que yo no tenía ni idea. Tu abuelo no solo planeó tu futuro, dijo Tomás, ajustándose las gafas. Documentó el pasado. Sabía que esta lucha se avecinaba. Esa noche, llamé a la señora Bernal. ¿Estaría dispuesta a testificar? Le pregunté. Sobre lo que vio esa noche. Sobre Margarita diciéndole a la policía que me había ido a vivir con familiares. Sí, dijo sin dudar. Debería haberlo hecho hace 21 años. Mientras tanto, Gracia me había puesto en contacto con una organización sin ánimo de lucro que se especializaba en viviendas de transición para jóvenes que salían del sistema de tutela. La casa de mi abuelo en la calle del Puerto llevaba 14 años vacía. En su testamento, había una nota específica sobre la propiedad. No una cláusula, no una condición, solo una línea de su puño y letra en el margen. Para los niños que necesitan una puerta abierta. Estaba empezando a ver el plan completo. Mi abuelo no solo me había salvado la vida. Había trazado un mapa de lo que vendría después. Simplemente no vivió lo suficiente para darme las llaves él mismo. 3 días antes de la vista. El abogado de Diego contactó a Tomás con una oferta. Diego se declararía culpable de conspiración para cometer un delito, un cargo menor, a cambio de que Alba no presentara una demanda civil por daños y perjuicios. Tomás me transmitió el mensaje por teléfono. No quiero su dinero, dije. Quiero que rinda cuentas por lo que hizo. Esa tarde, Margarita llamó, esta vez sin llorar. No había voz temblorosa de iglesia, ni el sonido de manos retorciéndose que se oye a través del altavoz. Esta era la Margarita que recordaba de mi infancia. La verdadera. Fría. Serena. Sin teatro. Retira la demanda, dijo. Vete, o me aseguraré de que todo el mundo en esta provincia sepa qué clase de hija eres. ¿Qué clase de hija? La que destruye a su propia familia. Dejé que el silencio se asentara durante 3 segundos. Tú destruiste a esta familia hace 21 años en una noche lluviosa de martes. Dije. Yo solo soy la prueba. Y colgué. Tomás pasó esa semana reuniéndolo todo. El testamento validado, el informe psiquiátrico, el informe policial de 2003, los diarios de Mateo, los mensajes entre Diego y Víctor, los mensajes entre Diego y Margarita, la declaración jurada de la señora Bernal, el informe de investigación de Raquel Sanz. Tomás me advirtió que la sala estaría llena. Los amigos de la parroquia de Margarita, los vecinos, probablemente la prensa local. Bien, dije, la verdad se ve mejor con público. Esa noche, sola en el hotel, volví a la caja de roble. Había leído la mayoría de los diarios. Pero en el fondo, debajo del último, encontré algo que no había visto antes. Una libreta de ahorros, una cuenta para la universidad, a nombre de Alba Reyes, abierta el día de mi nacimiento. El último ingreso fue 3 meses antes de la muerte de mi abuelo. Y en la última página, con la cuidada letra de un ingeniero. Para el nido que construirás. Allí sentada, con la libreta de ahorros con mi nombre, el que mi abuelo escribió el día que nací, me di cuenta de algo. Nunca me había olvidado. Ni un solo día. Incluso cuando pensaba que estaba completamente sola en el mundo, alguien estaba construyendo silenciosamente un suelo bajo mis pies para que no cayera. Me pregunto, ¿alguna vez descubristeis, años después, que alguien os amaba en secreto? ¿Que la buena suerte que creíais tener era en realidad el plan cuidadoso e invisible de alguien para protegeros?
Si es así, me encantaría oírlo en los comentarios. No hablamos de estas cosas lo suficiente, creo. Cerré la caja, puse la alarma y preparé mi ropa para el juzgado. Mañana, la verdad saldría a la luz ante una sala llena de testigos. Juzgado de Primera Instancia de Santander, Sala 3B, martes a las 9:15. La sala estaba abarrotada. Los amigos de la parroquia de Margarita llenaban un lado, un mar de mujeres con blusas discretas y bolsos en el regazo, susurrando entre ellas. En el otro lado, la señora Bernal con un vestido azul marino. Gracia. Sólida como una estatua. Dos reporteros del diario montañés con sus cuadernos abiertos, un dibujante. Y salpicados por todas partes. Vecinos de Santillana. Porque los pueblos pequeños viven de las historias. Y esta era la más grande en décadas. Margarita se sentó en la mesa de la demandada, con un vestido negro, su cruz de plata, sosteniendo un pañuelo en su mano derecha. Su abogado, un hombre delgado con gafas sin montura, hojeaba una pila de papeles con una confianza que se evaporaría en menos de una hora. La vista comenzó. El abogado de Margarita presentó la reclamación de capacidad mermada. Describió a Mateo Vargas como anciano, aislado, susceptible a la influencia de su abogado. Usó la palabra confuso 3 veces. Tomás se levantó. Puso la evaluación psiquiátrica en el estrado del juez. Firmada, fechada, inequívoca, con la capacidad cognitiva completa certificada por el doctor Alan Fernández 2 semanas antes de la ejecución del testamento. Luego abrió los diarios. Leyó en voz alta la entrada del 14 de noviembre de 2003. La noche que me echaron. La caligrafía de mi abuelo. Las palabras de mi abuelo. Margarita llamó a las 9 y dijo que había soltado a Alba. La niña caminó 5 kilómetros bajo la lluvia hasta mi puerta. Tiene 11 años. Está temblando. Le devolví la llamada. Dijo, quédatela. Ya no la quiero. La sala guardó silencio. No el silencio de una iglesia, el silencio de una tumba. Margarita se puso de pie de un salto. Es una mentira. Se lo inventó. Siéntese, señora, dijo el juez. Tomás llamó a la señora Bernal al estrado. Caminó lentamente, con las manos entrelazadas. Describió la noche, la lluvia, la niña, la bolsa de basura, la llamada a la Guardia Civil. Describió a la gente yendo a casa de Margarita. Describió lo que Margarita le dijo. Dijo que su hija se había ido a vivir con familiares, dijo la señora Bernal. Voluntariamente. Miró directamente a Margarita. Era mentira. La vi caminando por la calle, empapada hasta los huesos. No había nada de voluntario en ello. Una de las mujeres de la parroquia en la parte de atrás dejó su bolso en el suelo y no lo volvió a recoger. Durante un receso de 15 minutos, Margarita cruzó el pasillo y me agarró de la muñeca. Su agarre fue sorprendentemente fuerte. Sus lágrimas ahora estaban secas. No quedaba teatro. Me estás matando, susurró. ¿Es eso lo que quieres? Miré su mano en mi brazo. La retiré suavemente, dedo por dedo, y la miré a los ojos. No. Solo quiero la verdad. El juez regresó. La sala se calmó. Tomás presentó sus últimas pruebas, la evaluación psiquiátrica. Los 2 testigos firmantes, el doctor Alan Fernández y Marta Bowen, la bibliotecaria del pueblo. Ambos vivos, ambos dispuestos a dar fe de la cadena de custodia de 20 años que Tomás había mantenido, limpia, ininterrumpida, hermética. El juez revisó los archivos durante 8 minutos que parecieron 80. Luego habló. Este tribunal declara que el testamento de Mateo H. Vargas es válido y ha sido debidamente ejecutado. Se reconoce a la demandante, Alba Reyes, como la única beneficiaria designada. Margarita hundió la cabeza. No de forma dramática. No el dolor de luto que interpretó en el funeral. Esto era real. Sus hombros se desplomaron. Su abogado le puso una mano en el brazo. Y ella la apartó. Ni una sola persona de los bancos de la parroquia se acercó a consolarla. Tomás no había terminado. Informó al tribunal de que las pruebas pertinentes a otro caso penal. La conspiración que involucraba a Diego Reyes. Se estaban introduciendo en el registro público y remitiendo a la división penal. Presentó los mensajes.
Todos. De Diego a Víctor. Haz que parezca natural. No conoce a nadie aquí. De Víctor a Diego. El plan B cuesta el doble. De Diego a Margarita. No firma. Quizás necesitemos el plan de contingencia. Y las 8 palabras de Margarita que resonaron en la sala como un disparo. Haz lo que tengas que hacer. Pero no me impliques. Las mujeres de la parroquia miraron a Margarita como si acabara de quitarse una máscara que no sabían que llevaba. Un reportero escribía tan rápido que el sonido de su bolígrafo en el cuaderno era audible. El juez señaló que el procesamiento penal de Diego Reyes por conspiración para cometer un delito grave procedería por separado. La pena máxima, señaló, era de 20 años. Se volvió hacia Margarita. Señora, el contenido de sus comunicaciones puede ser objeto de una revisión adicional por parte de la Fiscalía. Le aconsejo que consulte a un abogado. Margarita no se movió. Se quedó sentada, mirando fijamente la mesa como si el mundo hubiera seguido sin ella y ahora se diera cuenta. Me levanté, pasé a su lado, sin mirar hacia abajo. Has ganado, le dijo a mi espalda. Su voz era tranquila, desnuda. ¿Estás contenta ahora? Me detuve, no me giré. Esto nunca fue sobre ganar. Seguí caminando. Fuera del juzgado, el sol de septiembre era tan brillante que casi dolía. El mundo no se había detenido. El tráfico seguía fluyendo. Un hombre al otro lado de la calle se comía un bocadillo de chorizo. Un reportero del periódico local se me acercó en los escalones. Era joven, de 20 y tantos, con el pelo recogido en una coleta y una grabadora. Señorita Reyes, ¿algún comentario? Había pensado en este momento desde la noche en que abrí la carta de Rosa. No ensayado, pero decidido. ¿Qué dice uno cuando lo peor de su vida se hace público? Se dice lo que importa a continuación. Mi abuelo, Mateo Vargas, pasó su vida construyendo cosas, dije. Construyó casas. Construyó un futuro. E incluso después de morir, construyó uno para mí. El reportero esperó. Su casa en Santillana ha estado vacía durante 14 años. La voy a convertir en un hogar de transición para jóvenes que salen del sistema de tutela. Es lo que él quería. Lo dejó por escrito. ¿Cómo se llamará? El nido de Vargas. Hice una pausa. Porque mi abuela me dijo una vez, construye tu propio nido. Detrás de mí, oí a la señora Bernal emitir un sonido. Una pequeña inhalación que se convirtió en un sollozo que se tapó con la mano. El reportero hizo la pregunta que sabía que vendría. ¿Y su madre? Ese es un asunto privado. ¿La perdona? 3 segundos de silencio. El perdón es un proceso, dije. Pero los límites son una decisión. Y yo ya he tomado la mía. Gracia estaba a unos pasos de mí, con los brazos cruzados, sonriendo de esa manera suya que es más con la barbilla que con la boca. Asintió una vez. Tomás me estrechó la mano en el último escalón. Tu abuelo estaría muy orgulloso. Lo sé, dije. Cuando el reportero se fue, la señora Bernal me tocó el brazo. Quiero ser voluntaria en el nido de Vargas, dijo. Sus ojos estaban rojos. Le debo 21 años. Luego añadió en voz baja. Había otros 3 vecinos que vieron cosas en aquel entonces. Todos teníamos demasiado miedo de tu madre para decir algo. Enderezó los hombros. Ya no. Una semana después de la vista, Margarita pidió reunirse. Se comunicó a través de Tomás. Había bloqueado su número el día del juicio. Acepté. Un lugar público y neutral. Una cafetería en la Plaza Mayor de Santillana llamada El Soportal. Gracia vino y se sentó en una mesa cercana, fingiendo leer una revista que sostenía al revés. Margarita llegó sin maquillaje, sin su collar de cruz, sin disfraz. Parecía una mujer que no había dormido en una semana, lo cual probablemente era cierto. Había envejecido 10 años en 7 días. Se sentó frente a mí y cruzó las manos. Lo siento, dijo. ¿Por qué parte? Parpadeó. ¿Todo? Ese tipo de disculpa no es lo suficientemente específica para que yo la acepte. Esta vez, Margarita empezó a llorar en silencio. Sin público, sin teatro. Miré su cara e intenté distinguir las lágrimas reales de un reflejo condicionado. No pude, y por primera vez en mi vida, me di cuenta de que no importaba.
No voy a demandarte por lo civil, dije. No es un acto de misericordia. No vale mi energía. Pero esto es lo que va a pasar. Levantó la vista. No te pondrás en contacto conmigo. No vendrás a el nido de Vargas. No hablarás de mí en público. Si lo haces, Tomás tiene munición suficiente para presentar cargos de conspiración. Mantuve mi voz tan firme como si leyera los términos de un contrato de alquiler. Esto no es una negociación. Soy tu madre, dijo. Tú elegiste no serlo, dije, y yo lo acepté. Me levanté, dejé 8 euros sobre la mesa por mi café y el suyo, y me puse la chaqueta. Alba. Me dirigí a la puerta. No miré atrás. Fuera, el aire frío de octubre me golpeó la cara. Gracia me alcanzó en la acera. ¿Estás bien? No, dije, pero lo estaré. Caminamos hacia el coche en silencio. Detrás de nosotros, a través de la ventana del soportal, Margarita Reyes se sentó sola en una mesa para dos, con ambos cafés intactos, mirando un espacio vacío. El juicio penal tuvo lugar 3 meses después. El abogado de Diego le aconsejó que se declarara culpable. Las pruebas eran abrumadoras. Y Víctor, el hombre que Diego había contratado, estaba cooperando plenamente a cambio de una sentencia reducida. No había salida. Diego se declaró culpable de conspiración. El juez lo sentenció a 8 años de prisión, con posibilidad de libertad condicional a los 5. Víctor recibió 12 años. Estuve en la sala cuando Diego fue sentenciado. Llevaba el uniforme de la prisión y la expresión que he visto en hombres en documentales. No remordimiento, sino el lento darse cuenta de que su historia no iba a terminar como la habían planeado. Antes de que el alguacil se lo llevara, Diego se giró hacia mí. Por un segundo, pensé que podría disculparse, que podría decir algo humano. Solo necesitaba el dinero, dijo. Eso fue todo. No siento haber intentado matarte. No me equivoqué. Solo necesitaba el dinero. Como si yo fuera un obstáculo entre él y un cajero, no dije nada. Me senté en silencio. Escuché al juez levantar la sesión. Salí al pasillo, que olía a cera para suelos y abrigos viejos. A Margarita no se le presentaron cargos. El mensaje de texto, haz lo que tengas que hacer. Pero no me impliques, aunque condenatorio en espíritu, era legalmente ambiguo. Su abogado argumentó que se refería a los documentos del fideicomiso. La fiscalía se negó a procesar. No había pruebas suficientes de conspiración, pero el Tribunal de la Opinión Pública dictó su veredicto. El grupo de la parroquia de Margarita la eliminó silenciosamente de sus listas de voluntariado. Los vecinos dejaron de responder a sus llamadas. La narrativa de Santillana que ella había cultivado durante 2 décadas, donde ella era la madre devota y yo la fugitiva problemática, se derrumbó como un decorado cuando se encienden las luces. Vendió la casa de la Urbanización del Sol en un mes y se mudó a un pequeño apartamento en Benidorm, sola. El informe final de Raquel Sanz respondió a la última pregunta. Ámbar Jiménez no era la novia de Diego desde hacía 2 años. Se conocieron en una aplicación de citas 3 meses antes del viaje. Raquel rastreó los registros de llamadas de Ámbar. Le había enviado a Diego una foto de mi pasaporte y mi itinerario de vuelo la primera noche en el resort. Así es como Diego supo el número de mi habitación. Así es como Víctor me habría encontrado. Ámbar nunca fue acusada de nada. Simplemente desapareció de la historia. Una actriz de reparto que se fue cuando la producción se detuvo. 6 meses después del juicio, la casa de la calle del puerto volvió a la vida. Se necesitaron un equipo de 14 voluntarios. Un contratista que nos hizo un descuento después de leer la historia en el periódico. Y más capas de pintura de las que puedo contar. Reemplazamos las tablas del porche. Arreglamos el grifo que goteaba en la cocina y que mi abuelo había estado posponiendo durante una década. Lijamos los suelos de madera, reparamos las paredes de yeso y colgamos cortinas nuevas en cada habitación. Dejé el escritorio de mi abuelo en el salón. Sobre él, coloqué la foto enmarcada de Rosa y yo. La caja de roble con sus diarios, y una taza de café solo y caliente cada mañana, aunque nadie se la bebiera. La señora Bernal gestionaba las operaciones diarias. Otros 4 vecinos se unieron a la junta de voluntarios.
Las mismas personas que se habían creído la historia de Margarita durante 20 años ahora aparecían con guisos, productos de limpieza y un silencioso peso de culpa por haber mirado hacia otro lado. Gracia se ofreció como consultora de bienestar. Conducía desde Madrid cada 2 semanas y reorganizaba el botiquín 3 veces. Mi empresa, Hogar Enlace, se asoció como el brazo tecnológico, conectando a cada residente con un mentor verificado a través de nuestra plataforma. Inauguramos con 3 jóvenes. La ceremonia fue pequeña, sin prensa, sin corte de cinta, solo yo de pie en el salón donde mi abuelo leía el periódico, diciéndoles a 3 jóvenes lo único que sabía que era verdad. Esta casa perteneció a un hombre que creía en las segundas oportunidades. Me dio una a mí, ahora es vuestra. Una chica llamada Lila, de 16 años, con el pelo corto y los brazos cruzados con fuerza sobre el pecho como si se estuviera conteniendo, levantó la mano. A ti también te echó tu familia. Sí, dije. ¿Y estás bien? Lo pensé un momento, no por el drama, sino porque quería darle una respuesta sincera. Me he vuelto sincera, dije. Eso es mejor que estar bien. Lila relajó un poco los brazos, pero noté el cambio. Sucedió un domingo. Estaba limpiando los últimos restos del armario de mi abuelo, el estante detrás de la caja de roble, donde viejas cajas de zapatos y declaraciones de la renta se amontonaban desde la época de Aznar. En el fondo, encontré un sobre de papel manila, grueso y pesado, sellado con cinta adhesiva y marcado con la letra de mi abuelo, para Alba cuando esté lista. Dentro había 17 documentos, cada uno era una petición de tutela legal de una menor yo, presentada ante el Juzgado Superior de Cantabria. La primera era de junio de 2003, 7 meses después de mi llegada. La última era de 2012, 2 años antes de su muerte. 17 peticiones, 17 denegaciones. Margarita se opuso a todas. Sus objeciones eran un copia y pega. Mateo Vargas es demasiado mayor. La salud de Mateo Vargas está fallando. Mateo Vargas no puede proporcionar un entorno familiar estable. Mentiras copiadas y pegadas año tras año. Selladas y archivadas por una mujer que no había puesto un pie en la casa de su padre desde que echó a su propia hija. Me senté en el suelo del armario, con las peticiones esparcidas a mi alrededor como una baraja de cartas caída. 17 veces fue a un juzgado por mí. 17 veces mi madre le cerró la puerta en la cara. Y nunca me lo dijo, ni una sola vez. Tomás lo confirmó esa noche por teléfono. No quería que cargaras con ese peso mientras construías tu vida. Dijo y estas fueron sus palabras. Deja que piense que es libre. Luchará más fuerte. Pero había algo más. Adjunto a la 9ª petición. De 2005, había una declaración firmada por alguien en quien no había pensado en más de 20 años. Mi padre, Roberto Reyes, el hombre que se fue cuando yo tenía 4 años, y nunca miró atrás. Había firmado un documento apoyando la petición de custodia de Mateo. Una página, una firma, y luego, de nuevo, silencio. Sin seguimiento, sin llamada, sin contacto. No sé qué significa eso, no he decidido si cambia algo, pero por primera vez desde que era niña, pensé en mi padre como algo más que una ausencia. Encontré una nota debajo de la pila de peticiones. La última que mi abuelo me escribió. Sin fecha, sin firma, como si la hubiera empezado, hubiera dejado el bolígrafo y nunca lo hubiera vuelto a coger. Te fallé 17 veces en un tribunal, pero no te fallaré en mi último acto. Todo lo que tengo es tuyo. Úsalo para construir lo que yo no pude, un hogar del que nadie pueda echarte. Apreté la nota contra mi pecho, cerré los ojos y me permití un último llanto en esta historia. 3 meses después de la apertura de El Nido de Vargas, la señora Bernal me llamó un miércoles por la tarde. Tu madre está fuera, dijo. Está en la acera de enfrente, mirando la casa. Salí a la puerta principal. Margarita estaba allí, en el bordillo de enfrente, con una gabardina beige y zapatos planos. Sin maquillaje, sin cruz. Parecía una mujer que había vuelto a un lugar que había cambiado sin ella, lo cual era cierto. Me vio pero no saludó. Solo se quedó allí, como si esperara permiso para existir. Se lo dio a ellos, dijo, su voz llegando a través de la calle, la casa.
Se la dio a niños que la necesitaban. Yo crecí en esa casa y me echaron de la mía. Me quedé en mi lado de la calle. Ella se quedó en el suyo. Ambas teníamos recuerdos. La diferencia era lo que hacíamos con ellos. El viento sopló un puñado de hojas secas entre nosotras. En algún lugar dentro, oí a Lila ayudando a un nuevo residente a encontrar el baño. ¿Puedo entrar?, dijo Margarita. Solo una vez. Me quedé quieta durante 5 segundos. Pensé en la lluvia, la bolsa de basura, la llamada telefónica. Quédatela. No la quiero. Las 17 peticiones, el mensaje a Diego. Pensé en todas las habitaciones de mi vida a las que Margarita me había cerrado la puerta o había intentado forzar la entrada. No, dije. Este es su espacio seguro, no el tuyo. Ella asintió. Sin drama, sin lágrimas, solo un pequeño y cansado asentimiento, del tipo que haces cuando un médico te da los resultados que ya esperabas. Se dio la vuelta y caminó lentamente por la calle del puerto, con las manos en los bolsillos. No miró atrás. La observé hasta que dobló la esquina. Lila apareció detrás de mí en el umbral. ¿Quién era esa? Miré la acera vacía donde había estado mi madre. Alguien que perdió algo que no puede recuperar. Entré y cerré la puerta. Ha pasado un año, y la casa de la calle del puerto nunca está en silencio. Siempre hay alguien calentando sobras en el microondas a horas intempestivas. Siempre hay alguien con la música demasiado alta en un dormitorio de arriba. Siempre hay alguien en la mesa de la cocina con un libro de texto abierto y una expresión que dice: puede que realmente pueda hacer esto. No es ordenado. No es cinematográfico. Es la belleza que viene con rosaduras en los zócalos, y un calendario de tareas que nadie sigue a la perfección. 14 adolescentes han pasado por el nido de Vargas. 6 se han mudado a sus propios pisos. 2 están en la formación profesional. 1 ha conseguido una beca completa para la Universidad de Cantabria. Los demás siguen aquí, averiguándolo, aprendiendo que un lugar seguro no significa un lugar perfecto. Hogar Enlace superó las 3.000 conexiones de mentores el último trimestre. Divido mi tiempo entre Barcelona y Santillana. 2 costas, 2 vidas, un propósito. Empecé a ir a terapia en primavera. Lo sé. La mujer que construyó una empresa de 47 millones de euros desde una habitación de residencia no se dio cuenta de que necesitaba un terapeuta. Pero pasé 20 años tratando la resiliencia como un sustituto de la sanación. Mi terapeuta, una mujer tranquila llamada doctora Serrano que bebe infusiones y nunca me deja salirme por la tangente, me ayudó a entender que sobrevivir no es lo mismo que estar bien. Ser fuerte no significa que no te duela, dijo en nuestra tercera sesión. Significa sanar en voz alta. Estoy intentándolo. Gracia viene a Santillana cada 2 semanas. Ahora cocinamos en la cocina de mi abuelo, con las recetas de Rosa. Su estofado, su pan de maíz, su tarta de melocotón que nunca nos sale bien, pero sabe a hogar. He puesto una nueva foto en la nevera. No de Margarita, no de Diego. Somos Gracia, la señora Bernal, Tomás, Lila, los chicos de El Nido de Vargas y yo, todos juntos en el porche. Todos riendo a carcajadas. Es el tipo de foto de familia que nadie planea. Es mi favorita. Tomás llamó un martes. Necesito un favor. ¿Puedes pasar por la oficina? Nunca me había pedido que fuera en persona. Todo desde el juicio se había hecho por teléfono y firma electrónica. Así que conduje hasta su despacho en el centro de Santander, un segundo piso sobre una tienda de bocadillos, lo que parecía perfecto para un hombre que había pasado 30 años cumpliendo una promesa sin necesidad de una oficina lujosa para hacerlo. Estaba junto a la ventana cuando entré. En su escritorio, un sobre color crema, esta vez sin lacre, solo mi nombre con la letra de mi abuelo, un poco más temblorosa que la última que leí. Tu abuelo dejó una última carta, dijo Tomás. Sus instrucciones eran muy específicas. Entrégasela exactamente un año después de que el testamento sea validado por el tribunal. Hizo una pausa. Hoy es ese día. Me senté. La abrí. Mi pequeño pajarito, si Tomás te está dando esto, significa que lo lograste. Sabía que lo harías. Siento no haber podido estar allí para verlo. Siento no haber podido luchar más.
Pero espero que entiendas. Cada día que sobreviviste por tu cuenta, demostraste que el amor no se trata de la sangre. Se trata de elegir. Elegiste seguir adelante. Elegiste ser amable cuando el mundo te dio todas las razones para no serlo. Elegiste construir en lugar de destruir. Te lo dejé todo, no porque lo necesitaras, sino porque sabías qué hacer con ello. No guarde rancor à tu madre. Lleva una carga que yo no pude quitarle. Pero no dejes que la lleve a tu casa. Construye tu nido. Llénalo con la gente que te elige. Yo te elegí. Cada día. Mateo. Doblé la carta por sus pliegues, y la metí en el bolsillo de la chaqueta, cerca de mi corazón. Gracias, dije. Por todo. Tomás se quitó las gafas, las limpió con la corbata y se aclaró la garganta. Ha sido el honor de mi carrera, Alba. Nos dimos la mano. La sujeté un poco más de lo normal. Él me dejó. Bajé las escaleras, pasé por la tienda de bocadillos y salí al sol de la tarde, sosteniendo la carta de un hombre que me había elegido cada día, incluso en los días en que no sabía que necesitaba ser elegida. Esa noche, en el nido de Vargas, la cena fue espaguetis. Pasados de cocción, poco condimentados, hechos por un chico de 17 años llamado Marcos que juraba haber seguido la receta. Nadie se quejó. Dos chicos discutieron sobre baloncesto. Lila robó pan de ajo del plato de alguien. La señora Bernal les dijo a todos que usaran sus servilletas. Después de limpiar, Lila me encontró en el pasillo con su portátil. ¿Me ayudas con mi redacción para la universidad? ¿Cuál es el tema? Wherefore is that? Se encogió de hombros, miró al suelo y luego a mí. La gente que me salvó. Me senté en el banco a su lado. Escribe sobre cómo te salvaste a ti misma, le dije. Será una redacción mejor. Se quedó callada un momento. Luego abrió el portátil y empezó a escribir. Más tarde, me senté en el porche. El porche de mi abuelo, donde bebía su café solo de la taza de superabuelo y saludaba a la señora Bernal al otro lado de la calle. Miré hacia la calle del puerto. La misma calle por la que había caminado bajo la lluvia 21 años antes. La bolsa de basura sobre mi hombro. Las zapatillas empapadas. La misma calle por la que Margarita caminó hace 3 meses, con las manos en los bolsillos, sin mirar atrás. La misma calle por la que mi abuelo me había llevado la noche que llegué. La calle era la misma, pero yo no. Saqué mi teléfono, miré la foto de Rosa y yo a los 5 años, riendo. El reverso, a lápiz, siempre fuiste suficiente. Guardé el teléfono, me recliné y respiré el aire frío de Cantabria. Arriba, las estrellas eran tan fiables como siempre. Aparecían sin ser invitadas. Esa es mi historia. No es bonita. No viene envuelta en un lazo. Mi hermano está en la cárcel. Mi madre vive sola en Benidorm. No odio a ninguno de los dos, pero tampoco les abro la puerta. Esto es lo que he aprendido, y no lo digo como un consejo. Lo digo como alguien que caminó 5 kilómetros bajo la lluvia a los 11 años y pasó las siguientes 2 décadas tratando de entender por qué. No le debes lealtad a la gente que confunde el control con el amor. No tienes la obligación de perdonar en el calendario de otra persona. Y absolutamente no tienes la obligación de guardar silencio para proteger a las personas que no te protegerían a ti. Si estás en una familia que te hace sentir pequeño, que te hace preguntarte si vales la pena, quiero decir esto tan claramente como pueda. Irse no es una traición. Establecer un límite no es cruel. Y construir una vida que no planearon para ti no es venganza. Es supervivencia. Mi abuelo llamó a la misma puerta 17 veces por mí. 17 peticiones, 17 denegaciones. Nunca se rindió. Si nadie ha llamado a tu puerta todavía, considera que esta es mi llamada. Construye tu nido. Gracias por quedaros hasta el final. Si esta historia ha tocado algo real en vosotros, por favor, dadle al botón de me gusta y compartidla con alguien que necesite oírla hoy. Si tenéis vuestra propia historia sobre establecer límites con la familia, sobre iros y daros cuenta de que en realidad era llegar a algo, dejad un comentario. Los leo todos. Y si queréis otra historia sobre alguien que se negó a romperse, echad un vistazo al enlace en la descripción. Creo que os veréis en ella. Suscribíos,
y nos vemos en el próximo video.